Muy buenas, mis queridos hermanos, bienvenidos amigos y hermanos de esta clase, especialmente de esta serie que estamos teniendo acerca de Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas. Hoy vamos a estudiar un nuevo tema que tiene que ver directamente con la serie de Pablo escribiendo a los hermanos que estaban en Corinto. Sería de más repetir la historia de la ciudad de Corinto, especialmente donde estaba el apóstol Pablo. Había estado en el segundo viaje misionero y ahora en este tercer viaje misionero aún no llegaba a Corinto, se encontraba en la ciudad de Éfeso y de allí comenzó a escribirles cartas. Probablemente esta era una segunda carta, la que conocemos como la primera epístola de los Corintios. Sin embargo, necesitamos introducirnos a esta serie hablándoles, o a este tema de hoy, hablándoles precisamente acerca de la situación de la iglesia de Corinto, que ya hemos visto los diferentes tipos de problemas de fe que tenían en la iglesia de Corinto. Tenían una serie de pecados y de problemas que estaban teniendo. Y uno de esos problemas, una de esas situaciones que estaban teniendo ellos allí en la ciudad de Corinto, fue precisamente el tema de la resurrección. En aquel tiempo era muy común por diferentes lugares de la tierra a escuchar decir que no había resurrección. Dicho sea de paso, los paganos tenían una serie de creencias en las que después de que una persona moría, especialmente los egipcios, cuando moría una persona, se iban y entraban al más allá, a un mundo venidero, un mundo distinto. Y para eso tenían que pelearse con el dios de la muerte y demás. Por eso hacían las grandes pirámides y demás cosas que ellos realizaban. Por lo tanto, en este caso, también los griegos creían muchas cosas además de la muerte. Ellos creían que después de la muerte había un mundo distinto. Uno que podía ser en el Olimpo con los dioses, u otro que podría ser en el infierno con el dios del infierno. Y que en algunos casos los niños iban a un sitio especial que era para niños. Es decir, los griegos tenían esa especie de creencias también. Y cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto, se encuentra con este problema también que había entre los hermanos quienes predicaban que no iba a haber resurrección. Por eso el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios describe el apóstol Pablo el problema. Dice, ¿cómo es posible que ustedes estén creyendo que Jesús, que no hay resurrección? Y les expresa la historia, les cuenta la historia, cómo Jesús, después de haber muerto, resucitó. Y les dice, les apareció a unos, primero a Cefas, después se les apareció a muchos otros, y en un momento se les apareció a 500 personas, dice Pablo. Muchos de esas personas todavía viven, dice, algunos ya están durmiendo, pero otros todavía viven. Y es interesante cómo el apóstol Pablo sigue hablando de este tema particular y muy especial que tiene que ver con la resurrección. Y dice, si ustedes no creen en que Cristo resucitó, entonces no creerán la resurrección de los muertos. Y ahora el apóstol Pablo les dice quiénes son los que van a resucitar de entre los muertos. Pues en realidad está hablando el apóstol Pablo de la resurrección de los que mueren en Cristo Jesús. Y eso era lo que se estaba manejando ya. Y los corintios habían abrazado esa creencia también de que no habría resurrección para los muertos. Así que entonces, el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo número
capítulo número 15, comienza a hablarles de este asunto bien importante. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, ¿cómo es posible que por un lado ustedes están predicando que Cristo resucitó de los muertos? ¿Cómo es posible que por un lado ustedes están hablando de que Cristo resucitó de los muertos y por otro lado dicen que no existe la resurrección de los muertos? Era una contradicción, no tenía lógica esa situación. ¿Saben que en ese mismo tiempo había un problema? Es un problema que todavía nosotros en este tiempo, la mayoría de los cristianos están teniendo ese problema. ¿Y saben a qué me refiero? A que todavía hoy muchos creen que después de que una persona muere, se va al cielo. Otros creen que cuando se mueren, se van al infierno. Y otros creen que si fueron medios buenos, se van al purgatorio. En realidad, hablando de los muertos en Cristo, de las personas que mueren en Cristo Jesús, que dicho sea de paso, ni Jesús ni Pablo comparan esta muerte como muerte, sino que ellos están comparando esta muerte física como durmiendo. ¿Por qué? Porque están temporalmente allí. No van a quedarse para siempre en la sepultura. Ellos van a resucitar, dice Pablo. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la mayoría de cristianos cree que cuando una persona se muere, se va para el cielo. Y otros dicen que si fue malo, se va para el infierno. Y otros dicen que si fue medio bueno, se va para el purgatorio. Inclusive en la Edad Media surgieron batallas e incluso el papado mandó indulgencias a diferentes partes de Europa para que las personas pagaran por el perdón de los pecados, e incluso eran una especie de certificados firmados por el obispo en donde decía que sus pecados estaban perdonados. Y entonces, si usted tenía un familiar que había muerto, y entonces quería que el Señor Jesús lo perdonara, entonces compraba una indulgencia a nombre de ese familiar que se había muerto. Y entonces, ¿qué creen? Automáticamente estaba perdonado sus pecados. Eso es lo que la iglesia en la Edad Media hizo creer a la mayoría de cristianos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que las cosas no eran de esa manera. Cuando el apóstol Pablo está hablando con los corintios y con los tesalonicenses, les explica que no es de esa forma. Vamos a ver lo que Pablo les explica a los hermanos de Tesalónica, a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Y para ello vamos a ir a ver lo que nos dice el primer capítulo, más bien dicho, la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 15. Dice el apóstol Pablo allí: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, oigan bien, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de los que murieron en Cristo. Y dice: os decimos en palabra del Señor que nosotros los que vivimos, dice Pablo, está hablando del día cuando Cristo Jesús venga. Dice, no precederemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a adelantarnos a los que murieron en Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo, hablando en este pasaje acerca de un evento futuro que aún no ha sucedido, es decir, hablando del evento cuando Cristo Jesús viene, el apóstol Pablo les dice: quiero que sepan que los que mueren en Cristo, está hablando de los muertos de la época de él, pero que mueren en Cristo, dice, nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Y estos pasajes en realidad son un ataque directo a unas teorías y a unas doctrinas
que fueron sacadas del paganismo y fueron introducidas al cristianismo. ¿Como cuáles? La doctrina del rapto secreto y la doctrina de que los muertos después de muertos van al cielo, al infierno o al purgatorio. Estas dos doctrinas fueron introducidas desde el paganismo al cristianismo. Y bueno, el rapto secreto no es una doctrina que sea muy nueva, muy antigua. De hecho, allí por los años 1830 después de Cristo surge esa doctrina. El apóstol Pablo nunca predicó tal cosa, ni ninguno de los apóstoles. Así que el apóstol Pablo les dice: yo quiero que ustedes sepan una cosa. Nosotros los que estemos vivos cuando Cristo venga, no vamos a ir al cielo antes que los que murieron en Cristo. Al contrario, dice Pablo, nos explica en la siguiente cita que vemos justo allí mismo, en la cita del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, nos explica el apóstol Pablo, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Voy a hacer pausa aquí. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron en Cristo, que han resucitado al escuchar la trompeta del Señor. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo de nuevo aquí está diciendo que el Señor Jesús resucitará a los que murieron en Él. Los resucita de la tumba. Mire que no están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Estaban allí en la tumba, porque dice que cuando Cristo Jesús viene, los resucita cuando suena la trompeta. Resucitan de la tierra, de la tumba, y se unen a los que están vivos, pero que están fieles. Y son arrebatados. En algún otro momento vamos a estudiar por qué el apóstol Pablo usa aquí la palabra arpazo, que en griego, en español significa arrebatamiento o levantamiento violentamente, arrebatar violentamente. En algún otro momento vamos a estudiar por qué el apóstol Pablo está refiriéndose a una liberación, a un arrebatamiento violento en ese momento que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, lo que sí sabemos aquí es que dice que los vivos justos y los muertos en Cristo, cuando Cristo viene por segunda vez, ¿son qué? Son levantados y son llevados a la presencia de Cristo que está en el aire para recibirlos. Eso es lo que nos enseña la Biblia con respecto a la resurrección final. Para aquellas personas que creen que algunos cristianos después de muertos se van a algún sitio, déjenme decirles, la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que cuando Cristo venga por segunda vez, es decir, muy pronto, los vivos fieles van a ser transformados, es decir, su naturaleza caída será transformada a una naturaleza no caída, espiritual. Y los muertos en Cristo van a resucitar con una naturaleza ya espiritual. Eso lo explica también el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que ahora que Cristo venga por segunda vez, es hasta entonces que los muertos en Cristo resucitarán primero e iremos con los vivos justos a vivir con Cristo Jesús al cielo por un periodo de 1000 años. Esto es lo que la Biblia tiene que decir con respecto a la resurrección de los hijos de Dios. De modo, mis amados hermanos, que si alguno de ustedes en este momento tiene algún familiar que murió, pero que murió en Cristo Jesús, debo decirle entonces sinceramente que debe esperar y tener la esperanza de que cuando Cristo venga resucitará de entre los muertos, y que aquellos que estemos vivos pero haciendo la voluntad de Dios seremos levantados también para poder vivir eternamente con nuestro amado Padre y Señor Jesucristo.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios esté con cada uno de ustedes y espero verles en nuestra siguiente clase. Que Dios les bendiga.